septiembre, vamos a grabar. Bienvenidos a la clase del 8 de septiembre del 2020 de embriología didáctica de la cátedra integradora en el segmento de embriología. Y estamos viendo el tema de intercambio genético, mutaciones, algo de mutaciones, división de células, meiosis y mitosis. Estamos en la parte de meiosis. Entonces, por favor, Erika Miranda, ¿qué es una célula haploide? Del día de ayer, por favor, Erika Miranda, ¿qué es una célula haploide? ¿Y cuál es la diferencia con la célula diploide? Sí, buenas tardes, máster. ¿Sí me escucha? Sí, buenas tardes, Erika, la escuchamos. Bueno, las células diploides son aquellas que contienen un conjunto de cromosomas. No, acuérdense siempre para que se lea más fácil. Diploide, ¿qué es di? ¿Qué es di? Ya, viene a dar sobre la división celular y reproducción, que como la meiosis y la mitosis. No. El diploide es el que tiene dos pares de cromosomas. Acuérdense, por eso le decía el prefijo di. Di es dos pares de cromosomas. Y la haploide, Erika, entonces, ¿qué es? Si la diploide es dos pares de cromosomas, ¿cuál es el haploide? ¿Cuáles son las células? Ya, esas son las que tienen, a ver, como usted me dice que las diploides son las que contienen dos cromosomas que vienen a ser las completas. En Correcto. cambio, las haploides son las que traen la mitad del número de cromosomas. Entonces no es la mitad. ¿Cuál es el número? Uno. Uno ya. Tiene un Uno. par. Tiene solo una copia de cromosomas, nada más. Ya. Entonces, nuevamente, hacemos una retroalimentación del día de ayer. Les había dibujado yo este gráfico. Este gráfico se los había dibujado el día de ayer. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar claramente haploides. El haploide solo tiene un par, solo una copia de cromosomas. Por eso el dibujo está con rojos y con negros, los negritos. Solo tienen ellos una sola copia. Máster, al decir que la haploide tiene solamente uno, estamos también hablando de que es el juego completo del cromosoma. Correcto, así es. Por eso es que ustedes ven aquí el dibujo que tiene, por ejemplo, esta célula tiene solo un juego de cromosomas, uno, que son los de colores negros. Y los rojos, miren, tienen tres, no, tienen un solo color, por lo tanto es un solo juego de cromosomas. Pero la unión de ellos, la unión de estos haploides, me generó un diploide. Y en el diploide ya tengo los dos juegos unidos, los dos pares de cromosomas. Ya están los pares, los dos, negros y rojos. Entonces, eso es importante comprender. Ahora, otra pregunta. ¿El mundo, la Tierra, con qué tipo de células se originó? ¿Qué me puede decir Jonathan García? ¿Con los haploides o con los diploides? ¿Con cuáles se generaron? Jonathan García. Sí, dígame, Miss. ¿Con qué tipo de células se generó el mundo?
sería con las haploides. Con las haploides, correcto. Entonces el mismo Jonathan García, ¿qué pasó cuando el mundo se creó con esas células haploides? Pues se unieron con otras, bueno, se multiplicaron, dicho. Ah, pero además de eso, ¿qué ocurrió con ellas? Evolucionaron. Ya la evolución. Evolucionaron. Sí. Y acuérdense del tema del árbol fila. Ese es un típico ejemplo. Entonces, evolucionaron las especies gracias a que las células también desarrollaron nuevas cadenas genéticas. Entonces, los organismos eucarióticos, ¿por qué son eucarióticos? A ver, Lai Zamora, ¿por qué un organismo se le llama eucariótico? ¿Qué tienen esas células en particular? La de los eucariotes, eso ayer lo dijimos. Laisa, por favor. Laisa. Dígame, Miss. ¿Qué es un eucariótico? ¿Cómo son esas células eucarióticas? Yo tenía anotado. No recuerdo, Miss. Ya, ayúdele Henry González. ¿Qué tienen las células eucarióticas? Buenas tardes, Miss. Aquellas células que tienen un citoplasma. Correcto, acuérdese de eso, tienen citoplasma y también tienen un núcleo. Eso es importante. Entonces, los organismos eucarióticos, ellos utilizan el proceso de división celular. Entonces, en este caso, estaremos hablando de la meiosis. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder combinar la información genética de las células madre o de las células progenitoras, ¿no? Que así le llaman. Y lo combinan y llegamos a las células hijas. Entonces, acá vemos nosotros, y les decía ayer, yo tengo células diploides y las células diploides se dividen en las células hijas. Entonces, en estas hijas hay todo el conjunto de combinación. Y por eso ustedes ven una célula hija, rojo con negro, una solo con rojo, otra rojo y negros y rojos, y otra solo negros. Son combinaciones que se pueden dar. Entonces, nuevamente, a esto se le llaman cromosomas homólogos, porque tienen el mismo material genético. Pero, recuerden, no son idénticos. La información que contienen ellos no son idénticos. Pero, sin embargo, esto es muy importante para el tema de la herencia. Ahora bien, ¿qué más estábamos revisando el día de ayer? Estábamos viendo los términos. ¿Qué es la gónada? Jinson Lynch, por favor, ¿qué es una gónada? Señor Lynch, por favor, repórtese, ¿qué es una gónada? Hola. Buenas tardes, ¿qué es la gónada? Son órganos generadores de gametos. Son glándulas reproductoras. Son glándulas que pueden ser masculinas o femeninas. Y ellas son las que elaboran las reproductoras, ¿no? Sí, como usted dice, son los que producen o son los que elaboran los gametos, está bien. ¿Y los gametos? ¿Qué son los gametos, Adriel Navarrete? ¿Qué son los gametos? Buenas tardes, Miss. Los gametos son células, ¿cómo se llama? Que son reproductoras en sí. Ya, está bien, pero ¿qué características son? Son
¿Haploides o diploides? Diploides, si no más me acuerdo. Haploides, son haploides. Son células sexuales haploides de organismos pluricelulares. Entonces, ellos son originados por meiosis. Eso es muy importante definir. Ya, ¿qué es la meiosis? Hicimos una definición rápida, pero a ver si alguien se acuerda o alguien por ahí está leyendo ya el material. Angie Barahona, ¿qué es la meiosis? Por favor, apúrense que ya necesitamos avanzar. Hoy por lo menos veamos algo sobre la meiosis, características de meiosis y reproducción sexual. A ver, Angie Barahona, ¿qué es meiosis? Sí, Miss, dígame, disculpe. ¿Qué es meiosis? La meiosis es creo que una de las formas de la reproducción celular. Correcto, es un proceso, Sí. ya, es un proceso de qué tipo de células, haploides o diploides. Lo está teniendo en su pizarra, ¿no? ¿Dónde dice? Diploides, ¿no? Diploides, correcto. Ajá. Aquí, donde estaba, acuérdense donde estaba esta musaraña. Aquí, en esta, ya. se generaba el proceso de la meiosis. Ahí, justamente ahí, en este intervalo. Entonces, la meiosis es un proceso de división, el proceso de división que se genera con las células diploides. Y además, experimenta divisiones sucesivas. Mire que en este caso hemos dibujado cuatro divisiones, pero recuerde usted el gráfico que compartimos también el día de ayer, que habían dos fases. Entonces, a ver, la niña María creo que estaba conectada. Niña Barrio Nuevo, señorita Barrio Nuevo, por favor, ¿cuántas etapas tiene la meiosis y cuántas fases tiene? La señorita María Barrio Nuevo, por favor, repórtese. Yo la vi entrar a esa niña. A ver, señor Bone, ayúdele a María que no está perdida de la conexión. ¿Cuántas etapas tiene y cuántas fases tiene la meiosis? Señor Dos Bone. etapas y cuatro fases. Ahí sí, correcto. Tiene 4 fases. ¿Cuáles son, señor Bone? Profase, metafase, anafase y telofase. Correcto. ¿Y cuántas etapas tiene? 2. 2. Entonces, ¿cómo se le llama a esa fase? Meiosis. Meiosis, ¿qué? 1. Y meiosis, 2. Entonces, Ok. ya, gracias, señor Bone. Entonces, miren ustedes en el gráfico que las divisiones que experimentan estas células diploides son divisiones sucesivas o continuas. Y por supuesto, tienen la capacidad de generar 4 células haploides. Esa es la capacidad de la meiosis. Generan 4 células haploides. Entonces, en los organismos de reproducción sexual,
juega un muy importante rol la producción, por ejemplo, de ovocitos y de espermatozoides. Acuérdese de eso. Ambos, tanto los ovocitos como los espermatozoides, son gametos. Bien, entonces, ahora, continuando con esa línea, ¿cuáles son las características clásicas de la reproducción sexual en casi todos los organismos eucarióticos multicelulares? Primero, la reproducción sexual tiene que ver con la célula diploide y con los pares de cromosomas homólogos. ¿Por qué razón? Porque ellos se encuentran en su ciclo de vida. Esa es la primera característica. La reproducción se da con células diploides y con pares de cromosomas homólogos. Segundo, otra característica. Las células homólogas, le voy a llamar las células para que sea más sencillo de comprender. Estas células homólogas se separan durante el proceso de la meiosis. Y luego ellas producen sus células haploides. Eso ya nosotros lo habíamos visto en el gráfico. En el gráfico que les había dibujado. Aquí. Entonces se separan en células haploides. En el caso de las plantas, por ejemplo, en el caso de los hongos, esas células haploides se le denominan o son las esporas. Pero las esporas tienen una característica también, que esa característica en cambio le corresponde a la mitosis, no a la meiosis. Y por supuesto, al momento de dividirse a través de mitosis, ahí se genera un nuevo cuerpo haploide, es decir, un nuevo conjunto de células, pero que tienen una sola información, es una célula haploide multicelular. La tercera característica es que los gametos se fusionan para formar una célula diploide. Esa es la tercera característica de la meiosis. Los gametos se fusionan para formar una célula diploide. Y nuevamente el cigoto, con una copia de cada cromosoma que provino de la célula progenitora o la célula madre. Entonces, a esto se le llama la fusión. Y la fusión, a su vez, lo que se encarga es de restablecer los pares de cromosomas homólogos, que es lo que nosotros un poco estamos viendo acá en esta figura. Nos decía, por ejemplo, que en cierto punto los homólogos se separan mediante la meiosis. Entonces, aquí tenemos nosotros justamente en el anafase, que es la parte intermedia, la separación. Esa separación. Estamos hablando de la figura que les estoy compartiendo. Y ahí nosotros tenemos la producción de células haploides, que son las mismas que les he dibujado yo acá en la pizarra. Son las mismas. Entonces, durante esta parte de la anafase, aquí nosotros estamos viendo la formación de estas células haploides. Y luego me dice que los gametos se fusionan
para formar una sola célula diploide. Y esta célula diploide va a tener una copia de cada cromosoma homólogo. Entonces, ya estamos hablando al final en la telofase. Y ahí se produce esto que ustedes ven aquí, que es la citocinesis. Entonces, la meiosis finalmente tiene la función de separar los cromosomas homólogos. Separa los cromosomas homólogos en una célula diploide y produce células hijas haploides. ¿Qué pasa con la meiosis primera etapa? Vamos a ampliar un poco esta figura, o las ideas de esta figura. Entonces, en la primera etapa, en meiosis 1, que es la primera línea, aquí nosotros podemos ver dos miembros de cada par homólogo de cromosomas. Aquí están los miembros en la profase y se emparejan durante la profase. Acá están emparejados. Aquí es donde ustedes ven tanto los azules como los rojos. Y aquí están emparejados durante la profase. Y luego forman los bivalentes. Estas estructuras bivalentes son también las estructuras proteicas, que luego se van a llamar complejos. Entonces, luego de eso se produce una recombinación entre ambos cromosomas. Entonces, esta recombinación es justamente esta parte que podemos apreciar entre la anafase y el inicio de la telofase. El resultado de esta parte es una gran condensación cromosómica. Y finalmente los bivalentes se sitúan en la parte de la anafase e inicio de la telofase. Y aquí podemos nosotros ver la gran concentración cromosómica. Entonces, esta es la primera etapa, o la primera fila. La segunda fila, en cambio, la meiosis 2, tiene que ver con las cromátidas. Estas cromátidas, que son justamente las que se encuentran en la parte izquierda, pero en la segunda línea, al lado de las 2X. Entonces, esas cromátidas hermanas forman cada cromosoma. Y luego se separan. Y estos a su vez, ahora, ¿dónde ustedes los pueden ver separados? En la anafase. Aquí ustedes los ven separados. Y luego se distribuyen entre los núcleos de las células hijas. Ya eso es el inicio de la telofase. Entre estas dos etapas sucesivas, es muy importante mencionar que no existe una capa denominada S. ¿Qué significa esta capa S? Esa capa S tiene que ver con la replicación del ADN. Entonces, finalmente, las células hijas se maduran y dan lugar a los gametos. Dan lugar a los gametos, que ya esto es la citocinesis. Entonces, ese es el detalle de la meiosis 1 con la meiosis 2. Hay diferencias
bastante obvias y evidentes, como por ejemplo que en la meiosis 2 yo tengo cromátidas hermanas, células cromátidas hermanas. Y esas células cromátidas hermanas se distribuyen entre los núcleos de las células hijas, que es el inicio de la telofase. Y entre estas dos etapas, cuando habla de las etapas sucesivas, habla de meiosis 1 y meiosis 2. Quiere hablar es de la interfase. Entonces, entre la interfase de meiosis 1 y meiosis 2, no hay una capa de replicación del ADN. Simplemente lo que concluye es en la maduración de las células hijas, que van a dar lugar a los gametos. Entonces, esa es la descripción del proceso. ¿Qué más podemos decir con respecto a la profase 1? Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian el ADN. Acá, en la primera línea. Esa es otra característica. Durante la profase 1, esos cromosomas tienden a alinearse. Y como se alinean unos al lado de otros, ahí ellos intercambian esos segmentos de la cadena genética del ADN. Y luego se condensan. Noten ustedes la figurita de las profases en la etapa 1, en la meiosis 1. Ahí también nosotros podemos ver esa condensación de cromosomas y cómo ellos empiezan a alinearse y luego intercambian la información. Entonces, en la profase 1 de la meiosis, hay una especie de célula homóloga llamada cromosoma materno. Y hay otra que en su texto le habla que es el cromosoma paterno. Porque al momento de alinearse e intercambiar la información, va tomando segmentos de esos cromosomas maternos y paternos para ahí generar sus células haploides hijas. Entonces, ¿qué ocurre con la cadena de esos cromosomas? Se unen a la membrana celular y los dos cromosomas van haciendo unas formas como de dientes para poder cerrar toda la estructura de la cadena. Acuérdense de las primeras figuras que nosotros veíamos, ¿no? Que eran filamentos que tenían estructuras y uniones. Entonces, de esas estructuras es las cuales nosotros estamos hablando en este instante. Ustedes lo pueden inclusive visualizar en las primeras láminas cuando hablábamos de la herencia. Ahí estaba la estructura de la cadena genética y es justamente a esos dientes a los cuales se están refiriendo su texto sobre esta división o esta copia de información genética, información de células hijas con la nueva información genética de ambos, no tanto del cromosoma materno como del paterno. Entonces, esos filamentos proteicos se unen a los cromosomas. Y eso es lo que le da la precisión con respecto a la longitud de la cadena genética. Luego de eso viene la formación de los complejos enzimáticos. Luego de esta parte. Y por supuesto las enzimas lo que hacen es separar a los cromosomas. Y luego se unen todos los extremos de la cadena. Entonces las cruces
las cruces de cromosomas paternos y maternos se les llama quiasmas, con Q. Ya les voy a... Entonces, las cruces, esas cruces son uniones de cromosomas maternos y paternos. Y finalmente, los complejos enzimáticos que se habían formado para justamente unir esos dientes de la cadena y poderles fijar la longitud de las mismas, entonces estos complejos ya dejan los cromosomas. Y la proteína es la que permite la unión. Permite la unión y la consolida. Entonces, los quiasmas o esas estructuras en formas de cruces, ellos tienen dos funciones o tienen dos razones de ser. La primera es que los cromosomas paternos y maternos han cambiado algunos segmentos del ADN y se han entrecruzado. Por eso ustedes ven acá en la pizarra estas mezclas, ¿no? Rojos con negros o negros con rojos. Algunos se han entrecruzado y los quiasmas son responsables de ese cambio o esa permutación, los quiasmas. Entonces, normalmente el DNA de cada uno, ya eso lo sabemos, es único y es irrepetible. Y como son irrepetibles, tienen que producirse estas permutaciones o estos cambios, ¿no? Cuando se une el cromosoma paterno con el cromosoma materno. ¿Cuál es la segunda función de los quiasmas? Quiasmas es con Q, por si acaso. Ya les voy a escribir en la pizarra. Quiasmas. Sí logran ver la pizarra, ¿verdad? Entonces, la segunda función de los quiasmas es mantener junto a los cromosomas homólogos. Mientras estos cromosomas homólogos se unen. Y normalmente estas uniones están relacionadas a los microtúbulos. Entonces, esa es la segunda razón de la función de los quiasmas. Hay una figura en su texto que explica, ¿no? O le amplía la visión con esas X que estamos el día de hoy hablando, que son los quiasmas, que son las uniones. En esta figura que estamos compartiendo, podemos ver algunas cruces, pero cuidado, piensen que son los de colores rojos o azules. Esas cruces están muy pequeñas y están en el inicio de la telofase, cuando se une o se está mezclando toda la información. Entonces, a esa unión y a esa mezcla, esa combinación es a lo que se está refiriendo con los quiasmas. Entonces, la segunda función, nuevamente, de los quiasmas, tiene que ver con el apareamiento. El apareamiento es muy importante en esta parte de la meiosis. Preguntas, señores, por favor. Hoy hemos revisado las características de la meiosis. Las tres características. Nuevamente, primera característica. Los organismos que participan en la reproducción sexual tienen células diploides con los pares de cromosomas homólogos. Se les llama homólogos porque
tienen la información, una información similar, pero más no es idéntica, por eso se le llaman homólogos. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es que los homólogos se van a separar mediante la meiosis y van a producir células haploides. En el caso de los animales, ya sabemos que estas células haploides son llamadas gametos. Nosotros entramos en esa parte. Y la tercera característica es que los gametos tienen que fusionarse con una célula diploide. Y esa célula diploide me va a su vez a generar en la unión con el cigoto la copia de cada cromosoma homólogo. Y esos cromosomas homólogos son los que le llama más adelante célula materna y célula paterna. Luego de eso viene el concepto de los quiasmas, que los quiasmas son las cruces o las uniones. Y esas cruces y uniones tienen que ver con la unión de cromosomas maternos y paternos, entrelazados, ¿no? Preguntas, por favor. Nuevamente, estamos en el capítulo que se llama intercambio genético, meiosis y ciclos eucarióticos. En ese capítulo estamos, intercambio genético, meiosis y ciclos eucarióticos. Y hemos avanzado hasta lo que es la meiosis profase 1, cuando los cromosomas homólogos se aparean e intercambian el DNA. Hasta ahí hemos avanzado. Bien, prendamos por favor las pantallas para hacer la fotografía de la clase. Hemos concluido con 25 participantes. ¿Quiénes son estos participantes? Pedro Bone, Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denise Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Gilson Lynch, John Jairo Navarrete, Jonathan García, Laisa Mora, Libre Montes de Oca, Luisa Vera, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelín Zambrano, Michelle Arizaga, Rudy Lucín, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. No hay más personas. Hay un comentario. Yo estoy penalizando a las personas que hicieron dibujos y que no colocaron las diferencias. Ahí se les penaliza la tarea con 2 puntos, porque la tarea era dibujar. Entonces, por si acaso, me adelanto a cualquier comentario, cualquier reclamo que haya. La tarea tenía 2 partes, dibujar y además anotar las diferencias. Hay personas que han copiado inclusive hasta del internet. Les he solicitado dibujar y tomar la foto. Yo requiero que ustedes se ejerciten en esto. Aun cuando estemos en estos sistemas de conectividad, usted tiene que dibujar. No importa si calca, pero usted tiene que hacer el ejercicio. Si no lo hizo así, yo le penalizo la tarea. Ya saben que las copias, yo en esta segunda parte del curso, persona que copia de internet ad literam, también se le va a penalizar y con más puntos. Aquel que coge solo corta y pega y eso envía, eso se va a penalizar. Yo necesito resúmenes con sus palabras. No algo que yo vaya al internet y encuentre igualito escrito. Ustedes ya tienen la capacidad de poder expresarse. Han atravesado técnica de expresión 1, técnica de expresión 2, han hecho paper. No puede ser que ustedes limiten su creatividad a una copia y pega del internet.
bien. Muchas gracias y hasta mañana, señores. Hasta mañana, Miss. Hasta mañana, Yelani. Mañana. Hasta mañana.